Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Durante esta semana aprenderemos a organizar los números, es decir, a identificar qué números van antes, entre y después. Para saber esto, lo que debemos hacer es identificar las unidades en la cifra correspondiente. Por ejemplo, el número 226. ¿Cuál es mi unidad? El número 6, muy bien. Ahora, para poder identificar qué número va antes o qué número va después, debo reconocer qué número va antes de la unidad que identifiqué. Para poder entender mucho mejor, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Como lo habíamos indicado, el 226. Debo saber qué número va después de esta cifra. Es como si estuviéramos subiendo las escaleras, es decir, los pasos que doy después de subir. Entonces voy en por ejemplo, 225, 226 y 227. Para esto, como les dije, debo identificar la unidad. ¿Qué número iría después del 6? Muy bien, el número 7, entonces coloco la misma centena, la misma decena y la siguiente unidad. Ahora, ¿cómo identifico el número que va antes? Como quiero identificar el número que va antes, debo fijarme igualmente en la unidad. Entonces, ¿qué hago? Escribo las centenas y las decenas iguales, miro la unidad y escribo el número antes que está en la unidad. Entonces tenemos la unidad como número 6, el que está antes es el 5. Es decir, que el número que sigue después del 226 es el 227 y el que va antes es el 225. Ahora, ¿cómo identifico el número que va entre? Ahora, ¿cómo reconocemos entonces un número entre dos cifras? Por ejemplo, tenemos el número 246. Acá hay un espacio y el 248. De igual forma, siempre debo mirar primero la unidad. Tenemos como unidad el 6 y el 8. ¿Qué quiere decir? Que ¿qué número está entre el 6 y el 8? ¿Qué número está después del 6 y antes que el 8? El número 7. Muy bien. Entonces dejo el número 7 y escribo la misma decena y la misma centena. Vamos a hacer otros ejercicios muy sencillos. Con estos ejercicios vamos a identificar qué número va después de estas cifras. Después del 245, ¿qué número va? Recordemos que miramos la unidad. ¿Qué número va después del 5? El 6. Muy bien, es decir que nuestra decena y nuestra centena y nuestra decena quedan igual. Con el 289. Fijémonos que siempre que la unidad termine en 9, la decena también cambia. Siempre que la unidad termine en 9, la decena cambia. Es decir, que si las últimas dos cifras, o sea, la decena y la unidad, son, por ejemplo, 19, aumenta un número en la decena, es decir, el 2, y la unidad queda en 0. Por lo tanto, sería 20. Si las dos últimas cifras son 39, sería 40. Si las dos últimas cifras son 49, sería 50. Aumentamos un número en la decena y la unidad la dejamos en 0. Por lo tanto, la centena es 2. Aumentamos 1 en la decena, es decir, 9. Y la unidad la dejamos en 0. ¿Listo? Vamos con la siguiente, 452. La unidad es 2, es decir que el siguiente es el número 3, la decena queda igual y la centena también. 623. La unidad es 3, es decir que cambia 4, la decena queda igual y la centena queda igual. ¿Listo? Vamos a hacer entonces ejercicios cuando cambian las dos últimas cifras. Por ejemplo, entonces recordemos la regla. Cuando la unidad termina en 9,
cambia la decena y la unidad. Por ejemplo, 349. ¿Cuál es la regla? La centena queda igual, el 4 le aumento un 1, es decir, queda 5 y la unidad queda 0. 259. La centena queda igual, a la decena le aumento un 1, es decir, el 6 y la unidad queda en 0. 579. La centena queda igual, la decena le aumento 1, es decir, 8 y la unidad queda en 0. Bien, ahora vamos a hacer unos ejercicios para identificar qué número va antes. Al igual que reconocemos qué número va después, debo tener en cuenta la unidad. Solo que como debo reconocer el número que va antes, voy a retroceder a contar hacia atrás. ¿Qué número va antes del 5? El 4. Entonces ubico el 4 en las unidades, la decena me queda igual y la centena igual. El 6. ¿Qué número va antes del 6? El 5. Dejo el 5 en la unidad, la decena queda igual y la centena también. Ahora, el 529, ¿qué número va antes del 9? El 8, muy bien. La decena me queda igual y la centena también. Bueno, mis amores, eso ha sido el tema de esta semana. Cualquier duda o inquietud lo resolveremos en la clase. Chao.